Muy buenas a todos, bienvenidos a Domus Aurea Podcast, un podcast donde hablamos de temas de fe, porque la fe viene de escuchar. Y hoy me acompañan Michael, buenas noches, Hola, muy buenas noches. y Alejandro, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches. Bueno, y el día de hoy tenemos un tema que viene muy apropiado para este tema que estamos viviendo ahorita, para lo que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus y para las cosas pues que vivimos en nuestro día a día y las situaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana y nuestra vida cristiana en general, y es el tema de la esperanza. Recientemente pues tocamos este tema en nuestro otro podcast y quisimos traerlo hoy pues para profundizar un poco en él. Para profundizar en este tema entonces vamos a servirnos de la encíclica Spe Salvis de su santidad Benedicto XVI. Vamos a hablar pues a los aspectos, la definición y algunos aspectos, y lo más importante pues que la intención de nuestro podcast es enseñarles cómo aplicar esa esperanza a nuestra vida pues en este momento y en todos los momentos de nuestra vida, y la importancia que ella tiene, ¿no? O sea, lo importante que es recordar esta virtud y la importancia de cómo cultivarla y cómo lograr pues de obtener de ella pues el máximo provecho posible. Entonces pues empecemos analizando qué es la esperanza. La esperanza es una virtud teologal. Hay tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La esperanza es la virtud teologal por la cual aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. O sea, la esperanza es cuando creemos en las promesas que nos ha hecho Cristo. Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. ¿Sí? Entonces, pues es importante recordar que esta esperanza, esta virtud, corresponde a ese anhelo de felicidad que Dios ha puesto en los corazones de todos nosotros. ¿Sí? Estas esperanzas inspiran las actividades de los hombres y las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, es decir, nos protege del desaliento, del desánimo, del desfallecimiento, ya que el corazón pues está enfocado en un objetivo que es eterno. El impulso de la esperanza también nos preserva del egoísmo y nos conduce a la caridad. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, en ese orden, tienen un origen una de la otra. La semilla de todo pues es la fe. ¿Y qué es la fe? La fe no es una creencia. La fe es una disposición del alma y del corazón a hacer o a responder el llamado que Dios le hace a todo hombre. Entonces, cuando ya somos conscientes de Dios y queremos responder al amor que Él nos ha dado, comenzamos también a creer las cosas que Él ha dicho. Entonces, de ese creerle a Dios, brota la esperanza. Y la esperanza es la que nos ayuda a vivir una vida, digámoslo así, más plena, más feliz. Y en esa vivencia y en esa plenitud que nos da la esperanza, nos permite abrir la puerta a la caridad. Entonces, por eso es que las tres, pues, son importantes y son tan necesarias hoy en día. La esperanza cristiana, por eso que hemos dicho, recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido. Y tiene su origen en la promesa que le hizo Dios a Abraham. Entonces, pues, ¿cuál fue la promesa que le hizo Dios a Abraham? La promesa de un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Y gracias a esas promesas que le dio Dios a Abraham fue que él tuvo, digámoslo así, el valor y le creyó a Dios, le creía a Dios absolutamente todo lo que Dios le decía. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos que una de las virtudes de este patriarca Abraham fue esa confianza ciega en Dios, ese creerle a Dios todo lo que él le decía. Esta virtud de la esperanza también, digámoslo así, es por la cual fuimos salvados, dice San Pablo a los romanos, ¿no? Nos trae la redención. Y no es simplemente un dato, sino es un hecho. Es un hecho porque cuando quienes fueron testigos de la resurrección de Jesús, Jesús les prometió que quien creyera en él y lo siguiera podría compartir ese destino, ¿no? Entonces, según el Papa Benedicto XVI, cuando ya sabemos que esta esperanza es redención, eso nos da la capacidad de afrontar nuestro presente,
O sea, lo que hemos hablado para quienes nos siguen, pues nosotros tenemos otro podcast que se llama Análisis Católico, y ahí pues hemos hablado también de la importancia de reconciliarnos con nuestra propia historia, o con nuestro propio destino, digámoslo así. Entonces, esa reconciliación viene de la mano con la esperanza. Porque gracias a ella nos da la fuerza para afrontar nuestro presente. Y aunque sea un presente, digámoslo así, angustioso, fatigoso, se puede vivir y aceptar si nos lleva hacia una meta. Es como cuando tenemos un objetivo claro en la vida, hacemos cosas y así sean duras de hacer, las podemos hacer porque ese objetivo que tenemos en mente nos direcciona hacia eso. Entonces, pues esa meta justifica el esfuerzo del camino. Y nos plantea la siguiente pregunta: ¿de qué género ha de ser la esperanza para poder justificar la afirmación de que a partir de ella y simplemente porque hay esperanza somos redimidos por ella? ¿De qué tipo de certeza se trata? Eso es lo que queremos responder esta noche en este podcast. Entonces, pues como ya explicamos, la fe es la que nos da el origen a la esperanza, o le da o es como la llama, como cuando usted enciende aquí le llamamos un briquet, a lo que usamos como para prender el fuego, allá como le dicen, Alejandro, a la cosita pequeña para encender el fuego. ¿Cómo la cosita pequeña? ¿El encendedor? Eso, el encendedor. Tiene eso. Nosotros acá le llamamos briquet, y es como un dispositivo que tiene gas por dentro, y que cuando usted le acciona una mecha, pues ahí se enciende. Entonces podríamos decir que la mecha es la fe, el gas es la caridad, porque es la que, digo, el gas es la esperanza, que es la que lo inflama, y la caridad sería pues el fuego, que viene pues de la esperanza, y que nos permite pues tener esa caridad. Entonces, pues de la caridad, de la esperanza, pues nace la caridad. Entonces, ¿qué nos dice el Papa Benedicto XVI? Básicamente, pues que nos da el ejemplo de los efesios. El Papa nos explica que los efesios, a pesar de que tenían antes de conocer a Cristo, pues ellos tenían su religión pagana, ¿no? Y ellos vivían como, a pesar de que tenían sus mitos y todo, ellos no tenían esa esperanza, porque quienes han leído un poco el tema de los dioses romanos y eso, ellos vivían por allá en el Olimpo y no había un cielo como tal. Entonces como que los dioses estaban en su cuento, algo así como lo que explicamos del deísmo y lo que explicamos sobre el deísmo, sí, que es como que Dios está allá en su cuento y el hombre en la tierra a su suerte. Entonces esa creencia de ellos, pues, si bien es cierto, les daba como algo de qué aferrarse. No era tanto como de qué aferrarse, porque ellos no tenían una relación personal con ellos, sino les daba como algo en qué creer. Por eso es que cuando llegan los apóstoles allá, como decimos acá, la rompen, porque los apóstoles les muestran la posibilidad de un Dios diferente, que no está por allá, sino que está acá entre nosotros, que es cercano y con quien podemos tener una relación personal. Entonces es por eso que San Pablo les escribe a los efesios, hay veces como los que estaban sin esperanza. Entonces, conocer al Dios verdadero es lo que significa recibir esperanza. Los que fuimos desde siempre con el encuentro cristiano a Dios y nos hemos acostumbrado a Él, el tener esperanza que proviene de ese encuentro real con Dios resulta ya casi imperceptible. Entonces también, digámoslo así, que el Papa Benedicto XVI aquí abre un paréntesis y nos cuenta la historia de Santa Josefina Vaquita. Santa Josefina Vaquita, entonces pues vamos a resumir la historia, porque la verdad es una historia muy bonita. Santa Josefina Vaquita ni siquiera se sabe exactamente qué año nació. Ella ni siquiera lo sabía, pero se cree que fue más o menos en el año 1869. En ese año, pues ella supuestamente nace en Darfur, Sudán. Cuando ella tenía 9 años, fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada y vendida 5 veces en los mercados de Sudán. Y luego, en el último dueño que termina, es en la casa, siendo esclava de la mamá y de la esposa de un general. Y con tan solo 9 años, cada día la azotaban hasta sangrar. Y como consecuencia de eso le quedaron muchas cicatrices, más o menos unas 150 cicatrices, hasta el fin de su vida. Por fin, en el año 1882, la compró un mercader italiano. Y la compró ese mercader italiano para el cónsul italiano Castillo Legnani, que ante el avance de los mahdistas, que era como un grupo radical que estaba en Sudán en ese tiempo,
Él vuelve a Italia y se lleva a Vaquita, a la esclava. Entonces, pues después de los terribles dueños que ella tuvo, de los que había sido propiedad hasta ese momento, ella conoce a un nuevo dueño, a un dueño diferente, ¿no? Pues digamos que allá en Italia ella comienza a escuchar hablar de un tal Jesucristo, ¿no? Y ella comienza a sentir como esa atracción hacia esta persona. Y lo comenzó a llamar Parón, que en el dialecto veneciano eh, se refiere como a dueño, ¿sí? Entonces ella comenzó a entablar una relación con ese Dios vivo, ya que hasta ese momento pues solo había conocido dueños que la despreciaban y la maltrataban, o incluso en el mejor de los casos la consideraban una esclava útil. Entonces ahora, por el contrario, ya tenía un Parón, y pues para ella él era lo máximo, y bueno, y para nosotros también es lo máximo, porque él está por encima de todo. Él es el Señor de todos los señores, y este Señor es bueno, es la bondad en persona. Entonces ella se enteró también de que este señor también la conocía, que la había creado también a ella, y más importante, que la quería, que también ahora ella era amada. Y precisamente por el Parón Supremo, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Entonces, claro, ahí ella comienza a vivir esa esperanza, pero ella es una santa que encarna esa virtud de la esperanza, porque después de esa vida tan tenaz que ella tuvo, ella se siente amada, reconocida y esperada. Entonces, este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. Entonces, en ese momento, pues ella adquiere esa esperanza, pero no es la pequeña esperanza de conseguir un dueño mejor o de ser liberta y de conseguir plata. No, una esperanza más grande, una gran esperanza. Ella decía, ella dice una frase que cita al Papa Benedicto, que dice: yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda. Este gran amor me espera, y por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida, y ya no se consideraba una esclava, sino una hija libre de Dios. Entonces, pues a mí me parece muy curioso porque ahí ella entiende lo que Pablo quiere decir cuando le recordó a los efesios lo que hablábamos, que ellos estaban antes en un mundo sin esperanza y sin Dios. Y entonces, pues cuando su dueño, digámoslo así, quiso devolverla a Sudán, ella se negó porque ella quería ser religiosa. Entonces en el año 1890 ya recibe el bautismo, la confirmación y la primera comunión de manos del patriarca de Venecia. El 8 de diciembre de 1896 hizo los votos en Verona, en la congregación de las hermanas canosianas. Y desde entonces, junto con sus labores en la sacristía y portería en el claustro, intentó sobre todo en varios viajes por Italia exhortar a la misión y sentía el deber de extender la liberación que ella misma había recibido. A pesar de ser esclava, ella fue libre, pero ella se sintió libre no desde que la dejaron de torturar o desde eso, no. Ella se siente libre desde el momento que conoce a Jesucristo. Lo que hablamos también en el podcast sobre el libre albedrío, ¿no? De cómo incluso en medio de una cárcel, estando en la cárcel, podemos ser libres, ¿no? Y pues esa liberación se recibe del encuentro con Jesucristo, con Dios. Y esa liberación además viene acompañada de una gran felicidad que hace que uno quiera que otros también sean liberados y liberar al mayor número posible de personas. Es por eso que la auténtica fe cristiana viene acompañada del celo apostólico, que es ese deseo de que otros también conozcan y amen a Jesucristo. La esperanza que en ella había nacido y la había redimido no se la podía guardar para sí sola. Ella debía llegar a muchos, llegar a todos. Y ella lo hizo en varias misiones. No estoy seguro, hay una película sobre ella. No estoy seguro si está en YouTube, pero sé que está en una página que se llama es.gloria.tv. Ahí la pueden conseguir, es muy bonita, por si alguien desea verla. Es realmente muy bonita esa película sobre esta Santa Josefina Vaquita. Me parece muy importante lo que dice Francisco con respecto a los apóstoles, porque para hablar de la esperanza cristiana, primero que todo tenemos que mirar
el cristianismo de los primeros tiempos, o los primeros cristianos, porque prácticamente esta es la escuelita de lo que es la esperanza cristiana. ¿Por qué? Recordemos la vida y muerte de los apóstoles, o bueno, más bien su muerte. El apóstol Pedro fue mártir y murió de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Fue crucificado y antes de morir fue preso. El apóstol Pablo fue decapitado y también antes de morir fue preso. El apóstol Andrés, el hermano del apóstol Pedro, también es representado con una cruz en diagonal porque también murió crucificado. El apóstol Santiago fue condenado a muerte y decapitado. El apóstol Bartolomé fue desollado. Y el apóstol San Judas Tadeo, esto lo hemos representado con un hacha porque fue despedazado. Entonces nos damos cuenta que la iglesia está cimentada sobre la fe y la esperanza, y que los primeros cristianos dan testimonio de lo que es la esperanza. Pero ¿por qué esto es testimonio de la esperanza cristiana? Lo mismo que pasó con Vaquita, porque cuando Jesús llegó a este mundo, nos dejó muy claro el mensaje de que hay algo más grande en esta vida y sobre nuestras cabezas. Es la existencia de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios de amor, de que hay un Dios personal, como decía Francisco, de que hay un Dios que nos cuida, de que hay un Dios que nos espera, de que hay un Dios que pues lo es todo, de un Dios que es Padre y que nos ama como hijos. Entonces Jesús dejó esto en el corazón de los apóstoles y de los primeros cristianos. Y es que pues la esperanza para el cristiano no simplemente es como una especie de posibilidad de que puede que haya algo más allá, o de que pueda que las cosas mejoren, o puede que este mundo cambie si mantengo la esperanza. No, en realidad no hay tal espera. Nosotros como cristianos no tenemos esa posibilidad o esa tal posibilidad. La esperanza ya se vive en cada momento porque Jesús y Dios son una realidad. No son una posibilidad o un tal vez, no. Son una verdad y existen y están presentes en cada aspecto de nuestras vidas. Cuando un Michael, perdona cristiano... que te interrumpa. Dime. Es que yo quiero, lo que estás diciendo ahí pues es muy importante y yo quiero hacer un paréntesis en una cosa. Lo que pasa es que hoy día precisamente mucha gente pierde la esperanza porque hay muchas falsas profecías y muchos comentarios de algunas malintenciones, bueno, no sé con qué intención, pero dicen que como que el hombre, uy, cómo está de perverso hoy día el mundo, como está de terrible, ¿no? ¿En qué mundo vivimos? Pues la realidad es que toda la vida el ser humano ha sido igual porque el ser humano siempre ha sido el ser humano. Entonces precisamente por eso es que Michael lo dice, digamos que la esperanza cristiana no radica en que vayamos a poder vivir un paraíso en la tierra, sino que es una esperanza que ya está, o sea, que ya está sobre la mesa porque Dios nos la dejó Jesucristo. Sí, tal cual, y es una esperanza que nosotros tenemos que crear diariamente, ¿no? No es una esperanza que también, pues, o sea la posibilidad de algo, no. Es una verdad porque, pues, ya Jesús nos la mostró. Y, pues, cuando como cristianos sabemos esto, como lo sabían los apóstoles, tienen una forma y tienen una visión y una forma de vivir totalmente diferente, incluso a la de su tiempo, porque ellos vivían, como hablaba Francisco, vivían en una sociedad corrompida, incluso pues aún vivimos en una sociedad corrompida, pero ellos vivían en la esperanza de una sociedad mejor, pero esta sociedad ya la estaban cambiando ellos, y ellos eran parte de una sociedad de cambio, de cada individuo, donde no, porque pues en el tiempo de ellos habían esclavos, ¿no? Donde pues ya no habían esclavos ni patrones, y esto ya no existía en el cristianismo. O sea, en el cristianismo ya no existía esto. Existían hermanos en Cristo a través del bautismo. No estoy diciendo que en esa época no existieran los esclavos y que no existan todavía o antes. No, en el cristianismo no existen, porque a través del bautismo ya todos pasamos a ser hermanos en Cristo. Tampoco pues
existían dioses ajenos o lejanos. Eso pues ya no existía tampoco. Ya todos tenían a un Dios verdadero, que no simplemente estaba mirando pues desde los cielos de lejos. No era un Dios que no estaba con ellos, era más bien un Dios que los acompañaba, que los escuchaba, que los entendía, y pues a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo, y que todos eran guiados por el mismo Espíritu Santo, incluso todos tenían la certeza del Espíritu Santo, porque pues si vemos básicamente la vida de los apóstoles, los apóstoles eran súper amigos del Espíritu Santo, porque pues él era el que los guiaba. Entonces, la esperanza de los cristianos está más allá de una posibilidad, ya es algo palpable, y si queremos cambiar algo, tenemos que entregar nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo teniendo la esperanza y teniendo la certeza de que no saldremos defraudados, porque es una realidad, es una verdad que no hay nada más grande que el amor de Dios. Es este amor el que nos ayuda a soportar las cargas, como pues como recomienda Francisco que veamos la película de La Santa Vaquita. Es esta carga, es este amor el que hace que los apóstoles entreguen sus vidas de esta manera. Es esta la esperanza en la que conforta en cada momento al cristiano y saben que Dios que todo lo ve no se queda con nada. Y también que también que todo lo que pasa es por providencia divina y así lo permite, y pues como lo hemos dicho antes, no se puede juzgar a Dios, no se le puede reclamar, porque el que sufre a causa de Dios siempre será reconfortado, y ahí está la esperanza en saber que siempre seremos reconfortados en Dios. Hay un pasaje muy bonito que es el de Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30, que dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis afligidos y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Creo que con este pasaje dejamos resumida qué fue y será la esperanza para los cristianos. Hasta ahora hemos hablado de la fe y de la esperanza en lo que vendría siendo el Nuevo Testamento, santos de la Edad Media y pues en los comienzos del cristianismo. Pero siempre debemos de tener claro que no solo hablamos de esto sobre el pasado. Toda esta reflexión de la que hablamos y pues de lo que trata la carta concierne a la vida y a la muerte en general. Eso significa que también tiene que ver con nosotros, también tiene que ver aquí y ahora. Ahora es tiempo para preguntarnos si todo eso es solo información del libro. Son cosas que se echan al saco roto, como decimos vulgarmente, o realmente tiene un valor en nuestra vida. Si realmente esto tiene que ver con lo que nosotros somos, o si es algo que aunque sabemos lo mantenemos así lejitos y gracias a eso actuamos cuando a veces logramos recordarlo. Pero como cristianos y miembros de la iglesia debemos de buscar y fomentar la esperanza de la vida eterna por medio de la fe. Se supone que incluso bautizamos a los niños, como decía Mike, o hasta les conseguimos un padrino, porque tenemos la esperanza de que siendo parte de la comunidad, sean parte pues de la familia, o sea, sean también hijos de Dios y puedan salvarse. El problema es que la vida eterna no es tan deseable como la vida actual. Entre psicólogos llamamos a esto mentalidad de adolescente. Es una manera muy poco técnica de decir que estas personas no están pensando en las consecuencias más allá del placer. Entonces,
es más importante lo que estamos recibiendo ahorita que lo que podemos llegar a recibir o lo que puede llegarnos a pasar más adelante. Es algo que vemos mucho en los adolescentes y en las personas que sufren adicciones. Y pues así como que la fe tampoco parece ser muy atractiva para los placeres cotidianos, ya que vamos conociendo que tenemos, digamos, algunas reglas que pues para las libertades modernas, que también entre comillas gigantes, pareciera que más ayudar son una piedra de tropiezo. Demeritamos el valor de la muerte, porque en lugar de verlo como un paso hacia la salvación, le tememos al grado de que intentamos extender la vida terrenal lo más posible o darle un valor de una manera muy artificial por medio de orgullo, placeres, dinero, poder, siempre dándole más importancia a esas cosas que pues realmente son temporales que a las cosas que le dan valor a la vida misma, como la dignidad de la vida. Pero no, pero no porque esperemos la muerte como una ganancia para el cristianismo, como decía Pablo, o la veamos como la causa de la salvación, como decía San Ambrosio, debemos de ser indiferentes con la vida. Nadie quiere morir. Yo no quiero morir. Bueno, por lo menos aún no. Y estoy seguro que tampoco aquí mis amigos Raúl y Mike tampoco quieren que me muera, ni quiere mi novia que me muera, ni quieren mis papás que me muera, ni yo quiero que mueran, o por lo menos todavía, no, a su tiempo, ya que Sí, es qué verdad. coraje les dio. No, no, pues la verdad, no, no queremos que te mueras. No, eso es cierto que Necesitamos, no. necesitamos hacer el podcast. En este momento no. Pero al mismo tiempo, aunque no queremos que nos muramos entre todos, también queremos que todos nos salvemos, que vayamos al cielo, que estemos con Dios, que encontremos la paz, que lleguemos a la vida eterna, pero no contamos que pues la muerte es como que el paso primero, principal para hacer eso. Uno no va a ver a Dios si no se muere primero. Entonces esto es paradójico, dicotómico diría Guillermo, como en el análisis católico que hicimos anteriormente. Y es que no tomamos en cuenta lo que realmente es la vida. Pensamos que la vida es lo cotidiano, nacer, crecer y lo de reproducirse. Y así hasta dan ganas de no morirse. Pero eso no es la vida. O por lo menos no es la vida que nos infunde Dios como humanos. Como animales tal vez, pero hasta las plantas tienen ese tipo de vida. La vida de la que hablamos es el impulso que nos ayuda a crecer, es la esperanza de algo más, es la vida que no acaba con la muerte, algo que quizás no entendemos, pero sabemos que está ahí, algo que nos está llamando, algo que nos empuja a buscar ese extra, algo que no sabemos por qué, pero sabemos que lo necesitamos. San Agustín lo llamaba como docta ignoratia, que en español significaría sabe ignorancia, porque no sabemos lo que queremos, pero sabemos que lo queremos. Sí, digamos, San Agustín decía que nadie tiene, que realmente nadie que ame a Dios pues tendría miedo de morir, porque pues nadie tendría miedo al encuentro con de quien ama. Y también hay algo muy especial de los santos en la historia de la iglesia. Ellos
se referían a la muerte de una forma, eh, digámoslo así, amistosa, porque incluso eso es como la esencia cuando decimos que Cristo ha vencido la muerte, aplicándolo a nuestra vida, se refiere es precisamente a eso, al temor que tenemos de morir porque no sabemos qué nos vamos a encontrar en un más allá. En cambio, cuando viene Jesucristo en persona, siendo Dios mismo, a manifestarse, a decirnos como, sí, soy yo, quien crea en mí no morirá. Entonces, pues eso hace que ese miedo a la muerte sea vencido. Por eso decimos también que Cristo ha vencido la muerte. Incluso San Francisco le llamaba la hermana muerte. Sí, la expresión de vida eterna trata de darle un nombre a esta desconocida realidad conocida. En este caso, el concepto de vida nos hace pensar en la vida que conocemos, que amamos y que no queremos perder, pero que a su vez a veces es un poquito más cansado que de satisfacción. Y por eterno pensamos que es en la idea de lo interminable, es mucho tiempo. Y eso quizás hace que nos dé un poco de miedo. De modo que mientras por un lado la deseamos, por otro lado no lo queremos, nos da miedo. Podemos solamente tratar de salir con nuestro pensamiento de temporalidad y pensar que la eternidad solo es mucho tiempo, pero en lugar de un montón de días, también podemos de verlo como un momento pleno de satisfacción, en la cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos a la totalidad. Estas son palabras de nuestro Papa en emérito, es todo un poeta, la redacción es hermosa. Sería el momento de sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tiempo, el antes y el después ya no existe. Podemos únicamente tratar de pensar que este momento es la vida en sentido pleno. Sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. En el Evangelio de Juan, Jesús así lo explica. Volveré a verlos, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará la alegría. Tenemos que pensar en esta cita si queremos entender el objetivo de la esperanza cristiana, que es lo que realmente esperamos de la fe y de lo que esperamos de nuestro encuentro con Cristo. Y sí, exacto. Y digamos que también hay una cuestión ahí y es cuando nos planteamos si esta esperanza debe ser, pues, si es individual o es comunitaria, ¿no? O es grupal. Y vemos como Dios, desde un principio incluso, ya Él es comunidad, porque para nosotros los católicos, Dios es tres personas distintas en un solo Dios, ¿no? Entonces, pues Él mismo, Dios, ya es comunidad. Entonces, cuando hablamos también en un podcast anterior sobre los ángeles, que él crea esa creación intelectual, ¿no? Que crea esa luz del intelecto, crea muchos ángeles que forman también una comunidad. Y luego cuando crea el ser humano, pues también le da a Adán, él le da una compañera. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que Dios, en su inmensa sabiduría, pues él sabe que él no creó al ser humano como un eslabón suelto. Él quiere que pertenezcamos a una comunidad y lo quiso así. Por eso es que desde el principio él elige un pueblo, que es el pueblo de Israel, donde nace Jesús. Luego Jesús elige unos apóstoles. Él no dijo como, ok, vaya cada uno y mire a ver cómo es la visión que tienen los protestantes, ¿no? De que como que sí, o sea, tengo la Biblia y yo veré cómo la leo, y yo veré con lo que hago. Dios no es religión, es relación. Una frase pues muy de cajón, muy cliché, que usan hoy día para eliminar esa responsabilidad social que tiene la fe.
Porque pues nosotros como católicos sabemos que si bien el juicio es particular, también existe el juicio eh, comunitario, ¿no? El juicio final que va a ser cuando nuestra vida será juzgada a la luz de cómo influimos en la sociedad con nuestras acciones. Y es que precisamente el pecado es eso. El pecado es una ruptura con la salvación. Es una destrucción de la unidad del género humano, una división. Y un ejemplo de eso también lo podemos ver en la Torre de Babel. Pues que en la Torre de Babel que había pura confusión de lenguas y había separación de las personas, y es una expresión de lo que es el pecado en su raíz. Es por eso que la redención que nos trae Jesucristo se nos presenta como esa superación de la ruptura, se nos presenta como la unidad, y nos encontramos todos juntos en esa unión que refleja una comunidad mundial de los creyentes. En la Biblia hay un montón de pasajes, y San Agustín también lo explica, mmm, como, como que es un grupo que estamos caminando juntos hacia un objetivo y hacia esa vida bienaventurada y feliz. Él cita el Salmo 144 cuando dice, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor, y continúa para que podamos formar parte de ese pueblo y llegar a vivir con Dios eternamente. Y cita también Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5, donde dice, el precepto tiene por objeto el amor que brota del corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Entonces, esta vida verdadera hacia la cual tratamos de dirigirnos comporta estar unidos en un pueblo. Es importante eso, ¿no? O sea, reconocer cómo nuestras acciones, desde muy pequeñas que sean, afectan a la sociedad entera. Y recuerdo una entrevista que le hicieron al Papa Francisco, y es que realmente ahí es cuando uno se da cuenta que en realidad el Papa sí tiene una asistencia especial del Espíritu Santo, porque él precisamente le preguntaban como, ¿por qué la confesión? Si eso no tiene sentido. Y él dice que sí, porque el pecado, incluso si yo lo cometa sin que nadie me vea, es una ruptura con la sociedad. Entonces, cuando yo me confieso ante otra persona, es una forma de decirle, de reconocer mi pecado ante la sociedad. Y así puedo yo restablecer ese vínculo que rompí. Entonces, pues, precisamente es la importancia de la comunidad. En el cristianismo primitivo se daba un fenómeno, y bueno, en un video de mi canal de YouTube yo explico un poco de eso. Sería interesante volver a hablar, dedicar un video solo a eso, al tema del desarrollo de la doctrina. ¿Qué es el desarrollo y evolución? Pues son dos cosas diferentes, ¿no? Un ejemplo de evolución, digámoslo así, es cuando, por ejemplo, digámoslo así, con la teoría de Darwin, que viene el mono, luego el hombre, es como un cambio, ¿no? Pues porque el mono y el hombre no es lo mismo. En cambio, cuando un niño crece y se convierte en adulto, no está evolucionando, se está desarrollando, que es diferente. Entonces, el desarrollo es como un crecimiento. Y la doctrina católica, pues, a lo largo de la historia se ha venido desarrollando. Y al principio de los siglos, los cristianos, algunos cristianos, los padres del desierto, los primeros monjes, querían, digámoslo así, de una forma errada, digámoslo así, pero no tan errada porque, digámoslo así, que la doctrina se ha venido desarrollando. Entonces ellos en ese tiempo pensaban que la salvación tenía un carácter más individual y por eso se iban a un claustro solos, sin que nadie pues los tocara, ¿no? Uno de los primeros que comenzó a decir no, no es así, fue el grandísimo, el mismísimo San Bernardo de Claraval, que San Bernardo de Claraval fue, digámoslo así, uno de los más grandes reformadores de la vida religiosa del, de la Edad Media, ¿no? Y pues con su orden llevó a una cantidad grandísima de jóvenes a la vida monástica. Y él tenía una visión diferente. Para él los monjes tenían una tarea de cara a la iglesia. Y es la visión que la iglesia conserva al día de hoy. Es por eso que incluso el monje que vive como ermitaño, porque hoy día hay comunidades que tienen ese carisma, él sabe que tiene una responsabilidad de cara a la iglesia, que su vida de entrega es una vida de entrega a la iglesia y siguiendo una vocación de la iglesia. Entonces, pues él da también en sus escritos, él explica también de la importancia pues del trabajo, de la necesidad de que unos sostengan a todos, ¿no? Con la necesidad de que en la sociedad todos cumplimos un rol. Y entonces, pues él da una analogía ahí,
y lo plantea como un bosque. Entonces, si usted quiere que el bosque se convierta en un campo, tiene que talar los árboles em, de la soberbia, ¿no? Y entonces tiene que talar esos árboles y estirpar todo, y lo mismo el alma también es así. El alma tiene que quitar los árboles y tiene que quitar las cosas para que en ese terreno se pueda sembrar y se pueda obtener el fruto que pues Dios en el Evangelio pide. Eh, pues sí, ahorita en los tiempos modernos, o pues en nuestra época, sí hemos visto una disminución muy grande con respecto a la fe y la esperanza en el mundo. Bueno, primero, digamos que por las guerras, digamos que también que por la pobreza. Bueno, y son tantas cosas que aquejan al mundo y ese sinnúmero de oportunidades que muchas personas ven lejanas. Entonces, pues la causa de todo este mal, pues básicamente siempre va a ser la ausencia de Dios. Y pues no, y simplemente es porque no es que Dios que quiera, no es Dios que quiera que pase todo este mal. No, simplemente pues es el hombre, se aleja de Dios y hace de su vida un supuesto paraíso donde se cree libre, donde cree tener la razón para no creer en Dios, porque se justifica que Dios está muy alejado de la razón. Y ahora vemos como muchas personas que dicen que la religión es algo retrógrado, que es algo donde pues te van a ir a lavar el cerebro y donde uno se vuelve un borrego. Pero bueno, sabemos que todos los que hemos llegado a la fe y a Dios es por voluntad propia. Creo que acá ninguno de mis amigos está pues obligado o nos han puesto un arma en la cabeza y nos dicen, bueno, tienen que volverse cristianos o si no. Creo que pues ninguno, no sé. La verdad pues de lo que hemos hablado, no. Y todos hemos llegado por la razón y con nuestra libertad. O bueno, estaría excluyendo a Dios pues, de la ecuación y no es tan así. En realidad Dios siempre está presente y nos encontramos con Él por su amor y bondad. Pero todo esto es bajo nuestra libertad también y nuestra razón. La razón siempre va de la mano de Dios y no es algo que lo aparte, porque en la razón nos encontramos con Él porque Dios está pues básicamente en todo lo que nos rodea y lo podemos apreciar en la perfección de todo, o sea, de cómo camina el mundo. Incluso si nos fijamos en las hormigas, podemos apreciar la perfección de Dios en ellas, en cómo construyen, en cómo crean sus caminos, en cómo viven. Podemos apreciar la perfección de Dios incluso hasta los pequeños microorganismos. Podemos apreciarlo desde cómo crecen las plantas, de cómo es perfecta la vida en este planeta y que nada está por casualidad y que todo está sujeto como a una mecánica de Dios. Entonces también vemos que ahora la gente habla de una libertad, pero en verdad las personas fuera de Dios, o sea, las personas que no están con Dios sí son libres. Yo en realidad no lo creo, porque pues ahora no mirando, el mundo tiene como una especie de dogma y una forma en que todos son influenciados por la conveniencia y no por el criterio propio. O sea, no se puede pensar o dar una opinión sobre algo porque pues ya pasas a ser un homofóbico, xenofóbico, racista, anti todo, que no apoya el desarrollo del mundo y que odias y que no eres bueno. O esta libertad que muchas personas dicen que las personas que caen en vicios como esta cultura de fumar marihuana ahora que dicen que es libertad. Yo pregunto, ¿en realidad esto es una libertad depender de algo? ¿Depender de un vicio es una libertad? Entonces, pues en realidad, ¿qué libertad es esta? O sea, donde todos tenemos que ser sometidos a una cultura de gente frágil y manejable, donde todo es relativo y lo malo es bueno y lo bueno también es malo, donde nada es verdad. Para mí esto no es ninguna libertad, o sea, ¿cómo vamos a hablar de esto? Y bueno,
en Dios, en realidad sí somos libres, porque Dios nos mostró a través de Jesucristo, quien rompía con las reglas que sometían a los hombres, y que no hay nada que pueda contra una fe bien establecida, porque pues a través de la fe ocurren milagros. Vemos cómo la fe parte el mar en dos, y vemos muchos milagros que han pasado a través de la fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la esperanza ahora? Pues la esperanza ahora es un proceso que tenemos que alimentar en el creer en Dios, y que tenemos justa plenitud de que todo es verdad, y tenemos la certeza de que Dios existe. Y pues nada más, no sé qué tengan, no sé si alguien quiera dar un consejo de cómo alimentar la esperanza en las personas ahora. Pues yo pienso que la mejor forma de llevar la esperanza es llevar a Dios, ¿no? Porque pues lo que hemos hablado, ¿no? Cuando tú te encuentras, como le pasó a Vaquita, cuando tú conoces y empiezas a tener esa relación personal con Jesucristo y te reconoces amado por Dios, redimido por Dios, encuentras una fuerza nueva en tu vida que te ayuda a afrontar la realidad, así sea por más dura que ésta sea, porque tú tienes un objetivo que estás viendo que es más allá de lo que este mundo pues nos quiere presentar. Es por eso que mucha gente no encuentra pues la paz en muchas cosas que hace. Sí, tal cual, porque pues se alejan de Dios, y obviamente pasan cosas a diario que pues nos van a oprimir, que nos van a lastimar. Y pues cuando todos nos sentimos tan agobiados y arrinconados, es cuando pues ya perdemos la esperanza, pero es por esto mismo, por alejarnos de Dios, ¿no? Por Y es, silenciar, por claro, apagarnos. y es también hoy día el auge de las tasas de suicidio, de los índices de depresión, de ansiedad. Como por ejemplo ahorita está muy de moda ese perrito que le da ansiedad, es porque es el reflejo de mucha gente, ¿no? De, de mucha gente que en realidad hoy día vive con esos trastornos de ansiedad, depresión, deseos de suicidio. Es fruto, todo eso es fruto también de la desesperanza. Claro, incluso también el aborto es fruto de la desesperanza, porque hay gente que dice como no, pero yo vivo de esta forma, de esta situación precaria, entonces ¿cómo voy a hacer con mis hijos? Y todo el mundo está sembrando pues esta desesperanza de que tener hijos es lo peor, que es que si usted tiene un hijo, mejor dicho, le va a pasar lo peor. Entonces ya no nos anticipamos en las cosas y dejamos por fuera la esperanza de que pues Dios también tiene un plan para cada persona. Ya creó un proyecto anticipado para ese ser que viene en camino. Entonces también es esto, o sea, la pérdida de la esperanza es la que conlleva muchísimas cosas, a muchos odios, a muchos rencores, ¿no? Diríamos en México, está cañón. Bueno, dicen más feo, pero pues luego nos funan. Y pues no. Sí, sí tenemos problemas con el posmodernismo. De un momento a otro también así. Y es curioso esto de que nos vean como enemigos del progreso porque no queremos algunas cosas y otras cosas sí las queremos, pero las cosas que queremos parezcan retrógradas, y las cosas que no queremos sea lo más nuevo, lo más wow para la gente, pues porque no conocen o porque creen que las cosas son pues diferentes. Y entonces empezamos a hacer una lucha entre lo que es la libertad y lo que vienen siendo las el bien o el bien común o el estatus de plenitud en la vida. Y es algo curioso. Nosotros nos movemos, bueno, nosotros pues tenemos libertad. Y la libertad se supondría, o la vemos a veces también,
como que no está en muy buenos términos con las reglas. Si tú le preguntas a una persona que fuma marihuana, por ejemplo, ¿por qué quiere legalizarla? Y dice, es que yo soy libre de consumir lo que yo quiera. Y parcialmente de acuerdo. ¿Por qué parcial? Pues sí, porque técnicamente sí tiene cierta libertad en su vida para hacerlo, pero no está viendo tampoco todas las cosas que contraen no solo para él, sino para los demás. O sea, una persona que, no sé, toma anfetaminas puede tener un arranque y en su misma locura de súper despertarse mientras está manejando, porque esto es algo que hacen muchos médicos y muchos camioneros. Qué triste y qué peligroso. Pues pueden traer a la muerte un chorro de personas. Una persona que fuma marihuana y que decide manejar pone en peligro a mucha gente, no solo a los que puedan ir en el carro con él, sino a las personas que van a estar en la calle y que se puedan cruzar con él. Entonces, la la, las reglas sí como que ponen un poquito de restricción a la libertad, pero estamos viendo todo de manera muy superficial y es que no existe una libertad completamente buena, ni existe un mundo bueno completamente libre. Claro, si no hablamos de la libertad y lo bueno que trae Dios. En la, en la vida solamente las cosas que son materiales las podemos acumular. Esto ahorita parece que no tiene mucho sentido, pero más adelante va a agarrar sentido con esto. Solamente las cosas materiales las podemos acumular, pero las cosas morales y éticas no existen. No hay algo así como se ha descubierto que podemos ser 10% más buenos si hacemos estas cosas. O se ha inventado un nuevo nivel de bondad. No, claro que podemos ser más buenos o podemos ser menos buenos, podemos ser más bondadosos o podemos ser menos bondadosos. Incluso podemos ser más sabios. Pero estamos ligados terrenalmente a esto. No hay algo bueno que se vaya a inventar. Tenemos todas las reglas para ser bueno y tenemos todas las cosas que limitan lo que es bueno de lo que no es bueno. En cambio, lo material sí podemos ir progresando en ello. Un ejemplo un poco friki es que, por ejemplo, ahorita en este momento yo quiero una Nintendo Switch y que estoy seguro que cuando salga la nueva voy a querer lo nuevo, voy a querer una nueva consola. Pero, aunque nosotros estemos buscando siempre ser mejores y siempre ser más buenos, realmente las reglas de lo que es bueno ya están. No se van a inventar en una manera terrenal. Lo que es bueno, lo que es justo y lo que no está mal. Entonces, como no podemos encontrar este nuevo nivel de ética o no podemos encontrar esta nueva de ser moralmente correcto, socialmente nos vamos moviendo y agarrando pequeñas cosas a lo que nosotros creemos que es lo correcto. Entonces vamos poniendo ciertas reglas. Y aquí entra un poquito en lo que viene siendo lo legal y lo socialmente permitido. Algunos comportamientos que sabemos que son buenos, poco a poco se han ido, pues digamos, liberando. Sabemos que la esclavitud es mala y ahorita lo entendemos mejor que hace 20 años. Y hace 50 años ser negro era malo. Espero que no quiten nuestros videos de Facebook solo por decir esto. Pero bueno, sabemos que no somos mejores
o peores, importando lo que es nuestra raza, nuestro lugar de origen, nuestro pensamiento, nuestra religión. Sabemos que no hay superiores y no hay inferiores. Claro que esto tardó mucho tiempo en descubrirse, pero no significa que antes sí fuera así. Y ahorita parece que también damos unos pasitos para atrás porque queremos legalizar ciertas cosas que no son tan correctas. Véase el aborto, véase las drogas. Y los disfrazamos de una falsa libertad, diciendo, es que si no me lo dejas, estás irrumpiendo con mi propia libertad. Es que yo tengo libertad de consumir lo que quiera. Es que yo tengo libertad de hacer lo que quiera con mi cuerpo. Pero no se trata solamente de libertad. De alguna Perdón manera, Alejandro, perdón mande. Alejandro, es que quiero hacer ahí un pequeño paréntesis, porque es que es muy cierto lo que estás diciendo y por ejemplo cuando aclarar, cada vez que estas falsas libertades o estas formas falsas de libertad se imponen en la sociedad, siempre otros derechos son menoscabados. Por ejemplo, entonces digamos, dice la mujer, mi cuerpo, mi decisión, y entonces por eso se considera que se debe matar a la vida que lleva dentro. Cuando la ciencia, la biología dice, por ejemplo, que el feto, que el cigoto es un cariotipo de la especie humana, con una célula totipotente, con un ADN único, dice la genética, entonces no lo puedes matar, porque eso es un ser humano. Pero pues, como priman, como se crean falsos derechos, o por ejemplo, recientemente acá en Colombia, hace 3 días ocurrió un caso nefasto. Un juez de la República en la ciudad de Cartagena le negó el matrimonio a una pareja de lesbianas, alegando pues su libertad de conciencia. Y ahorita le están diciendo que no, que lo van a sancionar, que porque él tenía que haberlo hecho. Entonces, tenemos que los falsos derechos le quitan terreno siempre a los verdaderos. Por eso es que sea tan sencillo decir, sí, yo le voy a dar a usted este derecho falso, es su vida, cada quien vive su vida. No, no porque como hemos hablado, estos actos de ruptura siempre afectan a toda la sociedad. Sí, de hecho, siempre he pensado que esa frase de vive y deja vivir es lo más antiheroico que puede haber, porque es como decir, si alguien está haciendo el mal, deja que lo haga, es su problema. Y pues no, obviamente no. Pero nosotros como sociedad somos quienes nos movemos con la libertad dentro de las decisiones posibles dentro del ámbito moral. El tesoro moral de la humanidad no está disponible como lo están en cambio los instrumentos que se usan o las cosas que utilizamos para progresar realmente. Cualquier cosa que haga nuestra vida de cierta manera más fácil, de una manera pues, artificiosa, digamos, el internet, los celulares y demás. Existe como invitación a la libertad y como posibilidad para llegar a ella. Por lo tanto, un mundo terrenal completamente bueno es imposible. Y si se establecieran leyes que regularan todo lo que fuera correcto de verdad y se forzara a ser realmente así, perderíamos nuestro sentido de libertad. Entonces, sentiríamos que nos están arrebatando eso y perderíamos la capacidad de motivar a las demás personas para una adhesión libre al orden comunitario. Sigue siendo un poco contradictorio, pero las reglas nos ayudan a ser buenos o a hacer las cosas de manera correcta. Y la libertad que buscamos no está dentro de lo que podamos hacer, sino de lo que realmente es correcto y nos podamos mover dentro de ello. En consecuencia, el ser bueno es una lucha constante que va a llevar generación tras generación, bus este, que estamos buscando alcanzar ese camino o esa meta.
Y cada una de estas generaciones tiene que ofrecer también su propia aportación para establecer reglas convenientes de libertad y de bien que ayuden a la generación sucesiva. Como lo decía, algo que a mí me dejó un poco marcado fue la segunda temporada de la serie Umbrella Academy. Es una serie pues muy fantasiosa que no se tiene que tomar pues seriamente, pero ponen un contexto. La segunda temporada se desarrolla en un contexto histórico muy fuerte en los años 70. Entonces está toda esta lucha de la igualdad de personas entre personas de color con personas pues blancas y cómo eran tratados. Y realmente la serie no refleja ni la mitad de lo que estas personas sufrían. Pero al ver esto sí te quedas así como, Bencha, ¿cómo es posible? Pero estamos intentando mejorar como sociedad, entonces vamos poniendo reglas y vamos avanzando, quizás de poquito en poquito, quizás demos algunos pasos hacia atrás, pero nuestro progreso debemos dirigirlo a un bien real, no a unas falsas reglas que prometen bienestar pero realmente no dan nada más que un libertinaje, si es que se pudiera llamar de algún modo. Y esto va muy pegado a lo que impulsa al hombre. Esta esperanza de una vida mejor, esta esperanza de dar a conocer que podemos ser buenos, de que podemos tener una sociedad correcta y buena, es lo que va impulsando al hombre. Según Francis Bacon, a quien se le conoce como el padre del modernismo, que era creyente, anglicano, por cierto, creía que esto era la ciencia, que la ciencia era lo que impulsaba al hombre y el conocimiento mismo era la encargada de hacer al hombre avanzar, el que lo motivaba a seguir viviendo con esperanza. Pero no, la iglesia cree que lo que realmente satisface al hombre, lo único que puede redimirlo de verdad, es el amor. Esto es válido incluso en un ámbito completamente mundano y por fuera de la iglesia. Cuando uno experimenta el gran amor de su vida, se trata de un momento de redención, en el que se da un nuevo sentido de la existencia, porque queremos ser pues la mejor versión de nosotros. Pero muy pronto se da cuenta que también de que el amor que se le está que estamos dando y que estamos recibiendo no resuelve los problemas por sí solos. Es un amor frágil que puede ser destruido fácilmente por la muerte. El ser humano necesita un amor incondicionado, necesita esa certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna criatura podrá apartarnos de ese amor. ¿Y de qué amor? Pues obviamente del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto se escucha muy chilo, está en Romanos 8, en Romanos 8, del 38 al 39. Y si existe este amor absoluto, con su certeza absoluta, entonces, y solo entonces, el hombre puede ser redimido. Y como lo dije ahorita, este amor solamente puede venir de Dios. En este sentido, es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo se encuentra sin esperanzas, sin la gran esperanza que sostiene su vida.
la verdadera y la gran esperanza del hombre, que reside a pesar de que todas las desilusiones solo pueden ser de Dios. El Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo. Quien ha sido tocado por el mismo amor empieza a intuir lo que sería propiamente vida. Empieza a intuir que quiere decir la palabra esperanza, que hemos encontrado que el rito del bautismo es la fe que esperamos en la vida eterna, la vida verdadera, que es la vida sin amenazas, que es la vida en plenitud. Jesús, que dijo de sí mismo que había venido para que nosotros tengamos la vida y la tengamos en abundancia, nos explicó también que la vida, en su verdadero sentido, no lo tiene solamente uno para sí mismo, ni lo tiene Dios para sí. Es una relación, y la vida entera es la relación. La vida en su verdadero sentido no es únicamente de Dios para Dios, ni es para uno mismo. Es una relación que está de Dios a uno y de uno hacia Dios. Es la relación en la que estamos nosotros mismos con aquel que no muere, con aquel que es la vida misma y el amor mismo. Entonces, y solo entonces, estamos en la vida. Entonces, estamos viviendo. Más aún, nosotros necesitamos tener esperanza, sean grandes o sean pequeñas, que día a día nos mantenga en el camino, pero sin la gran esperanza, que es Dios, no podremos superar las cosas, y aquellas esperanzas grandes y pequeñas que tenemos en nuestra vida cotidiana, en lo cotidiano, no serán suficientes. Y como he repetido ya al menos 4 veces, esa gran esperanza solo puede ser Dios. Sí, tal cual. Y como decía Michael, Michael nos preguntaba como qué le diría a usted para... Sí, eso es cierto. La esperanza precisamente es Dios y viene de Él. Y como Michael nos preguntaba hace un rato, como nos preguntaba como usted qué le diría a la gente para aumentar su esperanza, pues el Papa Benedicto XVI nos propone un método, que es una forma que nos han, digámoslo así, no solamente el Papa Benedicto, sino muchos santos en la historia de la Iglesia nos lo han propuesto, con múltiples tratados y múltiples enseñanzas, ¿no? Y es la oración como escuela de esperanza, precisamente por eso, ¿no? Porque la oración es la primera escuela del aprendizaje de la esperanza. Y es precisamente por eso, porque con la oración entonces nos acercamos a esa fuente de la vida que es Dios. Y digamos que tenemos esa certeza cuando ya no tenemos nadie que nos escuche, sabemos que Dios todavía nos escucha. Cuando ya no tenemos con quién hablar ni con quién invocar, siempre podemos hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda escucharme cuando se trata de una necesidad o una expectativa, siempre Él puede ayudarme. Entonces, pues el Papa nos explica eso, que el que reza nunca está solo, ¿sí? Y nos presenta el ejemplo del cardenal Nguyen Van Tuam, que él fue un cardenal vietnamita que estuvo 13 años en la cárcel a causa del gobierno de Ho Chi Minh, el líder comunista vietnamita, que recién él llegó al poder, pues comenzó una persecución feroz a la iglesia y murieron muchos sacerdotes, muchos obispos, y entre esos también estuvo encarcelado este obispo, Monseñor Nguyen Van Tuan. Durante esos 13 años de la cárcel, en una situación de aparente desesperación total, la escucha de Dios, el poder hablarle, cuenta él en su libro, fue una fuerza creciente de esperanza. Y luego cuando él sale libre, le permitió ser para los hombres de todo el mundo un testigo de la esperanza. Porque quienes hemos leído a Nguyen Van Tuan, la verdad es que su historia es impresionante. Es una historia de una... cuento, por ejemplo, un dato muy curioso. A él le llevaban supuestamente una medicina para el oído y contenía vino. Y él con esa medicina echaba una gotica en la mano y celebraba la Santa Misa. Y comulgaba la sangre de nuestro Señor.
Entonces, pues se puede ver que ahí él era una persona pues de mucha esperanza. También San Agustín de Hipona, pues nos lo presenta, ¿no? Nos presenta la importancia de la oración como un ejercicio del fortalecimiento de la esperanza. Básicamente, San Agustín lo que dice es que la oración es como un ejercicio del deseo, porque el hombre fue creado para una realidad grande. Sí, eso que decía que Dios nos creó para Él y solamente cuando lo encuentre a Él alcanzará la plenitud, es más o menos eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el corazón del hombre es demasiado pequeño para la realidad tan grande que es Dios. Entonces ese corazón tiene que ser ensanchado. Y asimismo, Dios puede ensanchar ese deseo y ensanchar el alma. Y para hacerla capaz de recibir ese don, esa virtud teologal. San Agustín se refiere a San Pablo cuando él dice de sí mismo que vive lanzado hacia lo que está por delante, en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Y entonces él describe este proceso del ensanchamiento y preparación del corazón humano. Él dice, imagínate que Dios quiere llenarte de miel, que el miel es el símbolo de la ternura y la bondad de Dios. Pero si estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrás la miel? El vaso, es decir, el corazón, tiene que ser antes ensanchado y luego liberado del vinagre y de su sabor. El vinagre es pues la mundanidad, básicamente. Tenemos que liberarnos de esa mundanidad y del apego a este mundo para que Dios pueda vertir la miel en nosotros, para que le podamos dar paso, porque por eso dice el Antiguo Testamento que Dios es un Dios celoso, pero no lo dice en un sentido de que Dios sea egoísta y diga, es que entonces como tiene otras cosas no me puede recibir a mí, no. Lo que pasa es que Dios es tan grande y tan perfecto que esa grandeza es incompatible totalmente con las pequeñeces del mundo. Entonces es por eso que la oración, en el modo apropiado de orar, es un proceso de purificación interior que nos empieza a abrir a esa realidad que es Dios. Y precisamente nos hace también capaces para los demás. En la oración el hombre aprende lo que es verdaderamente bueno y grande y loable. Es por eso que muchas veces el hombre no recibe lo que pide en la oración. Porque cuando comenzamos a entender a Dios y a orar de verdad, entonces aprendemos que lo que verdaderamente podemos pedirle a Dios es lo que es digno de Él. Y aprendemos que no se puede rezar contra el otro. O sea, yo no puedo coger y pedir como decía Alejandro ahorita. No me desean la muerte, entonces yo no puedo pedir para, por ejemplo, orar para que otro se muera. O, o sí, y cosas así. O sea, yo no puedo pedir hacerle daño al otro. Tampoco tengo que aprender que no se pueden pedir cosas banales y superfluas que incluso no solamente no nos van a dar ningún bien, sino que además incluso nos pueden hacer un mal. Entonces, por eso es que muchas oraciones, aparentemente Dios no las escucha. Pero Dios siempre escucha el corazón del hombre y quien ora con sinceridad, pues Dios le escucha. Y también por esa escucha que el hombre hace de Dios, él aprende a unirse más a Él y ha de purificar también sus deseos y sus esperanzas. Entonces, para que la oración produzca esta fuerza purificadora, tiene que ser muy personal. Una oración de mucha confrontación, o sea, es una oración en la que yo pueda estar con ese Dios vivo, y debe estar guiada e iluminada por las grandes oraciones de la Iglesia y de los santos, en la cual el Señor nos enseña constantemente a rezar. Entonces, es importante. Dice el Papa Benedicto XVI, explica que las dos cosas son importantes, tanto orar las oraciones de la Iglesia, como por ejemplo pienso ahorita, por ejemplo, el Santo Rosario, que es una oración que recomiendan muchos santos, ¿no? Por ejemplo, el Padre Pío decía, el rosario es el arma más fuerte contra el diablo. Entonces, esa oración de las oraciones que nos propone la Iglesia, sumadas a nuestra oración personal, es una forma correcta de orar y de acudir a Dios. Entonces, pues, es importante aferrarnos a estas cosas. Importante aferrarnos a Dios, ¿no? Mm, el cardenal Guyen Bantuan cuenta también en su libro cómo en su vida hubo largos periodos de incapacidad para rezar y cómo él se aferró a estas oraciones de la Iglesia, lo que es el Padre Nuestro, el Ave María, etc. En la oración tiene que siempre haber esta interrelación entre público y personal. Es por eso que al hablar con Dios y así nos habla a nosotros. Y de este modo, pues,
se realiza en nosotros esa purificación necesaria para abrirnos a Dios y por tanto abrirnos a la esperanza. Claro, es muy importante la oración, porque pues obviamente en la oración nos fortalecemos y es más que claro que el actuar de nosotros como cristianos tiene que ser un testimonio de la esperanza, una esperanza que en cada momento y en cada prueba, en cada sufrir o en cada percance pues de la vida, lo sepamos llevar en silencio, o sea, no quejarnos, sino más bien entregar todo esto a Dios, porque en verdad tenemos la certeza de que Dios nos conforta, tenemos la esperanza de que Dios está con nosotros y nos conforta en cada una de nuestras aflicciones, ¿no? Pues no podemos pretender llegar a hablar a los demás de la esperanza cristiana cuando andamos quejándonos de todo lo que nos pasa, como quejarnos de nuestros hermanos, que es que mi hermano no me lo soporto, no me lo aguanto, es que lo detesto, o de nuestros hijos, es que mis hijos no cambian, es que mis hijos son de lo peor, es que yo no sé por qué es que ellos son así, si yo les di todo lo que no sé qué, o quejarnos de nuestras vidas, es que no me va como quiero que me vaya, es que el trabajo que quiero no lo obtengo, es que de tantas cosas como estas, podemos incluso hacer que la gente se aparte de la esperanza, ¿no? Tenemos que ser gestores de ejemplo de esta manera, de tal manera que si mostramos tanta frustración de las cosas que nos va a pasar, pues obviamente la gente se va a alejar. Entonces, ¿cómo sería que alguien te mire y diga, oye, pero no es que Francisco, Michael o Alejandro creen en Dios y mira nomás cómo se quejan de todo y todo les sale mal y antes están peor y mira yo que no ando con Dios y ando feliz haciendo lo que me gusta y por decirlo así, dándole a mi cuerpo alegría Macarena. Entonces ando feliz de la vida y no tengo a Dios. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que no estamos haciendo bien las cosas. Entonces tenemos que aprender a llevar las cosas y ser ejemplo de cómo podemos salir de los problemas si conservamos la esperanza en que Dios está con nosotros. Pues bueno, suena muy fácil decirlo de que, ay, conservemos la calma, de que tenemos problemas y más bien quedémonos callados y pues tan bonito, ¿no? Suena muy Como fácil. dicen los de la terapia, échale ganas. Sí, tal cual. Muy bonito y todo, pero no es tan fácil. Como paréntesis, no, no decimos eso. Ay. Bueno, tenemos que pues nos daremos cuenta en la práctica de que no será tan sencillo. Por eso también recorremos a gente como Alejandro, nuestro psicólogo. Pero tenemos que empezar con cosas pequeñas, como lo hablamos en el podcast de la Divina Providencia, en saber llevar estas cosas con tranquilidad, con esperanza, con fe. Eh, y uno de los pasos que recuerdo que decía lo de la Divina Providencia es el pensar cada día que nos pueden pasar cosas mucho peores y que pues Dios en su infinito amor no lo permite. Y pensar de esta forma de que puede pasar algo peor nos anticipa y ya sabemos cómo afrontar las cosas pequeñas y pues cuando nos lleguen las cosas malas ya vamos a tener como esa respuesta a eso y saberlas afrontar de esta manera, con tranquilidad, conservando la calma y siendo testimonios de la esperanza, de que
Si uno está con Dios, pues no le va a faltar nada, todo lo va a tener, pero hay que agregar lo que dijo Francisco al principio, ¿no? Esto no va a ser ahí de quedémonos quietos, no, sino esto es algo que es un trabajo que va de nuestra parte y de la oración, de nuestra relación que tengamos con Dios, ¿no? Volviendo un poco al tema de la muerte, de que no queremos morirnos, pero sí queremos. No me quiero ir, señor Stark. Hay una frase que rezamos casi todos los domingos en misa y que normalmente pasamos por alto. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Esto viene en la oración del credo. Digo, yo sé que no en todos los tiempos ni en todas las iglesias se rezan los mismos credos, podría decirse. Que sí es el mismo credo, pero no las mismas versiones. Y esto lo leemos de librito, cantadito, de memoria. Y nunca o muy pocas veces le damos la atención que significa realmente y lo mucho que informa esta afirmación, porque incluso decimos creo. Quizás es por lo amenazador que se escucha, al igual que el tema de querer detenerse que morir para salvarse. Y no lo tomamos mucho en cuenta como un símbolo de esperanza. Y no los culpo, yo también crecí con esta amenaza, porque así se siente. Y también pues es muy fácilmente olvidable bajo muchos otros aspectos. Pero la idea fundamental de todo esto no se ha ido y solo ha cambiado de forma. Entonces tenemos una idea muy errada de lo que significa esto. Y el ateísmo que nació en el siglo XIX y que se fomentó en el siglo XX también han sido una piedra de tropiezo para esto, ya que por sus raíces y finalidad han sido moralistas o un intento de moralismo. Es una protesta, o sea, este ateísmo del que les hablo, nace como una protesta contra las injusticias del mundo y de la historia universal, en el que en el mundo hay tanta injusticia y tanto sufrimiento de inocentes y tanto poder desmedido y en manos equivocadas, que si Dios existe tiene que ser malo, porque como hay alguien que está manejando esto, es una mala persona, o no existe, una de dos. Dios no existe, pero es malo. Entonces, dicen, el Dios que tuviera la responsabilidad de un mundo así no sería un Dios justo, y mucho menos un Dios bueno. Y es que si vemos desde lo moral a este Dios, sí pareciera que no es un Dios bueno, ya que no es un Dios que aparentemente sea justo y esté equilibrando la balanza en esta vida. Y entonces la llamada de este ateísmo moderno, digo moderno porque es digamos, un ateísmo más o menos real y filosófico, no los ateus que llamamos ahora, que realmente solo es gente ignorante que quiere debatir y se cree superior a las demás. Es que el hombre mismo está llamado a hacer y establecer justicia por su propia mano. Entonces, el hombre bajo esta idea tiene que hacer todo lo posible
para imponer su justicia. Y entonces existen ciertas reglas que tampoco son muy correctas, que son más del hombre, que son las que van rigiendo lo que socialmente se ve como correcto o es incorrecto. Claro que todas estas ideas, o en su gran mayoría, son falsas. De estas premisas se han derivado crueldades y violaciones a la justicia enormes. Véase comunismo, véase socialismo. Y no es fruto de la casualidad, sino que se funda en la falsedad intrínseca de la pretensión de que el hombre tiene que hacer justicia por su propia mano. Pero un mundo que tiene que crear justicia por sí mismo realmente es un mundo sin esperanza. La protesta contra Dios en nombre de la justicia no vale. Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Eso viene en Efesios 2, versículo 12. Solo Dios puede crear justicia. Y la fe nos da certeza. Él lo hace. La imagen del juicio final no es en primer lugar la imagen terrorífica que nos han estado vendiendo incluso muchas catequistas. De hecho, hay veces que las catequistas pueden llegar a ser piedra de tropiezo. Si hay alguna catequista que nos está escuchando, mucho cuidado, porque no se trata de infundirle miedo y terror a los niños de Dios te está viendo, Dios te está juzgando desde arriba y más tarde te volverá a juzgar para que te vayas al infierno. No. Esta debe ser la imagen principal de la esperanza. Y es contradictorio otra vez. Suenan muy contradictorias estas cosas, pero se trata de cómo vemos y cómo creemos en Dios. No es una imagen que nos deba de dar miedo, es una imagen que nos debe de dar esperanza y nos deba de hacer responsables. Esto se trata de decir, no es que Dios me esté viendo y me vaya a juzgar y me vaya a mandar al infierno, no. Es la imagen de tengo que hacer lo correcto y mis actos, no pueden ver, pero me estoy golpeando el pecho cuando digo mis actos tienen que ser mi responsabilidad. Tengo que ser responsable de las cosas que hago, porque las cosas que hago tienen consecuencias. Y esto no está relacionado con el miedo, está relacionado con lo que es correcto y con el amor mismo. Al final, los malvados en el banquete eterno no se sentarán indistintivamente a la mesa de sus víctimas. Habrá una separación de los que hicieron bien, de los que no hicieron bien. Y aquí sí estoy haciendo una comparación muy personal de que ser bueno no significa no hacer el mal, sino significa hacer el bien. La opción de vida del hombre se hace definitiva con la muerte. Esta vida suya está ante el juez. Su opción, que se ha fraguado en el transcurso de toda su vida, puede tener distintas formas. Puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y han destruido la idea del amor. Y esta es una perspectiva terrible, porque estas personas que han convertido su vida en mentiras, en daño, en odio, y se han pisoteado a ellos mismos como han pisoteado a las demás personas y han pisoteado la idea del amor. Es posible que nosotros
seamos una de ellas. Es posible que nosotros conozcamos personas de ellas, pero también es posible que nosotros estemos del otro lado, que en nuestra propia historia podamos distinguir con horror a estas personas y que podamos hacer un cambio, que podamos enseñar, que podamos convertirnos, que podamos encontrar una razón para hacer un bien. Entonces, en lugar de verlo como un castigo horrible, debemos de verlo como las consecuencias de nuestros actos, y en lugar de verlo como el cielo que nos impone Dios, también son las consecuencias de nuestros actos, que sí, Dios nos está dando, pero Él nos está poniendo las dos pastillas como en Matrix. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que eliges? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por un lado tienes el camino de la gloria y las riquezas, y por otro lado dolor insoportable. Entonces tenemos que elegir qué camino vamos a tomar. Si vamos a tomar el camino que nosotros elegimos sin orientación, lo que nosotros por nosotros mismos hemos querido o hemos elegido, o el camino al que Dios nos ha orientado. Algunos teólogos recientes creen que el fuego que arde y que a la vez salva es el Cristo mismo, es el juez y salvador. El encuentro con Él es el acto decisivo del juicio. Ante su mirada toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que hace que, quemándonos, y que quemando todo lo que hayamos construido en nuestra propia humanidad, mortalidad y terrenalidad, palabra acuñada por mí, futuramente patentada, es él el que le da forma, el que quema toda esa paja seca y saca lo bueno de ahí. Es, entonces, el dolor de este encuentro en el cual lo impuro y lo malsano se deshace o se quema, es la salvación. Y en el momento del juicio experimentamos y acogemos este predominio de su amor, sobre todo el mal que hay en el mundo y que hay en nosotros mismos. El dolor del amor se convierte en nuestra salvación y alegría. Está claro que no podemos calcular con medidas cronométricas lo que dura este sufrimiento, lo que dura este ardor que transforma. Porque no se trata de un tiempo terrenal, es tiempo del corazón, es tiempo de el paso, la transacción a la comunión que vamos a tener con el mismo Cristo. Y por último, me gustaría mencionar que en el antiguo judaísmo se pensaba que también podía haber esperanza para los difuntos no, no creyentes, o para los difuntos pecadores, bajo una condición muy curiosa que se está perdiendo en los cristianismos modernos, entre comillas, que realmente son protestantismos y herejías, donde estos judíos creían que por la oración podía salvar al difunto. Esto aparece en Macabeos en el capítulo 12, del 38 al 45. Es una cita que llama mucho la atención porque a los protestantes se les ha olvidado completamente, donde textualmente dice que Judas
pidió a Dios. Judas de aquel tiempo en el Antiguo Testamento, no Judas Tadeo ni Judas Iscariote, hago la aclaración. Pidió a Dios por soldados que murieron en el paganismo, haciéndole oraciones y ofrendas, para que Dios perdonara sus pecados y pudieran resucitar más adelante. Esto también llama mucho la atención, porque Judas creía en la resurrección de los muertos y creía en la comunión con Dios muchísimo antes de que Jesús empezara a predicarlo. Entonces, bíblicamente podemos asegurar, de hecho, bíblicamente dice que así fue. O sea, que estas personas sí se salvaron gracias a las oraciones de Judas. Y podemos asegurar que nosotros también podemos buscar el consuelo y el alivio a las personas que ya no están con nosotros, para que puedan vivir eternamente, sin que la muerte sea una barrera. Nunca es demasiado tarde para tocar el corazón de otro, ni es inútil hacerlo mucho tiempo después. Así se aclara aún más un elemento importante en el concepto de la esperanza cristiana. Nuestra esperanza es siempre y esencialmente también esperanza para los otros. Solo así realmente nunca es demasiado tarde para tocar el corazón del otro. Y nunca es inútil. Así se aclara aún más un elemento importante del concepto cristiano de la esperanza. Nuestra esperanza es siempre, y también la esperanza de los demás, Cristo. Y nosotros como cristianos tenemos que tener una esperanza cristiana hacia los demás y buscar que estas personas también puedan llegar a Cristo como nosotros queremos llegar a Él. Como cristianos nunca deberíamos preguntarnos solamente ¿cómo puedo salvarme a mí mismo? Deberíamos de preguntarnos también ¿cómo puedo hacer para que otros se salven? Y para que en ellos nazca la estrella de la esperanza. Entonces habré hecho también lo máximo para mi salvación personal. Sí, es que es algo muy, muy inherente, ¿no? Muy, muy inherente, y como lo explicaba la santa, ¿no? Santa Vaquita, que cuando ella se sintió liberada y sintió esa alegría tan grande, esa alegría y esa liberación vino con el deseo de que otros también fueran libres, de que otros también fueran liberados. Es por eso que el celo apostólico es también un signo de fe. Entonces, pues, ¿tienes más algo que agregar o puedo continuar ya con lo... No, ya puedes continuar. Una Ok, disculpa. listo. No, 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 tranquilo. Entonces, al fin, pues ya para concluir, quiero concluir con una pequeña eh, reflexión sobre María como la estrella de la esperanza. A la Virgen María, una de sus advocaciones que se conoce desde los siglos albores de la cristiandad, se le conocía como la Stella Maris, la estrella del mar. ¿Por qué? Porque cuando los antiguos navegantes iban por el mar, se guiaban por las estrellas. Asimismo, pues la vida humana es un camino que va hacia qué meta y cómo encontramos el rumbo. La vida es un viaje por el mar de la historia, por el mar de nuestras circunstancias, por el mar de nuestras situaciones, y a menudo ese mar es oscuro y es borrascoso, turbulento. Entonces necesitamos a veces ver para que los astros nos indiquen la ruta. Entonces las verdaderas estrellas de nuestra vida son aquellas personas que han sabido vivir rectamente. Y así como podemos servirnos de ellas, también estamos llamados a ser luces para guiar a otros. La luz mayor, pues es Jesucristo, que es el sol, que es la luz por antonomasia, quien brilla sobre todas las tinieblas de la historia, ¿no? Pero esa luz se refleja también en los astros, como la luna, por ejemplo, las estrellas, otras estrellas, y entonces la Virgen María es esa estrella del mar, es esa estrella de la esperanza que nos guía hacia Jesús, ¿sí? Así como decía San Luis María Griñón de Montfort, eh, si el Jesús llegó por María a este mundo, nosotros también podemos llegar a Jesús por María.
Entonces es por eso que María es la estrella de la esperanza. Ella con su sí abrió la puerta a nuestro mundo, a Dios. Ella se convirtió en el arca viva de la alianza, en la que Dios se hizo carne y se hizo uno de nosotros y plantó su morada en nosotros. Entonces pues también sobre eso sobre lo de María Estrella del Mar y que ella pues es la que nos guía. Hay un pequeño poema de San Bernardo que dice: quien quiera que seas, que te sientes lejos de tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y tempestades, si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella, invoca a María. Si el viento de las tentaciones se levanta, si el escollo de las tribulaciones se interpone en tu camino, mira esta estrella, invoca a María. Si eres balanceado por las agitaciones del orgullo, de la ambición, de la murmuración, de la envidia, mira la estrella, invoca a María. Si la cólera, la avaricia, los deseos impuros sacuden la frágil embarcación de tu alma, levanta los ojos, mira la estrella, invoca a María. Entonces, pues la invitación es a que nos aferremos a esta esperanza, ¿no? De que hay una vida eterna, de que podemos, así como Santa Vaquita, experimentar también en nuestra vida el ser libres, aún por encima de nuestras circunstancias, aún en las circunstancias más difíciles. Esa es la esperanza, es esa certeza de que podemos ser unidos con Jesucristo y que Él siempre cumple sus promesas. Entonces, pues, ya para terminar, esperemos que estas enseñanzas hayan sido útiles para profundizar y conocer mejor su vida cristiana. Les recuerdo que pueden dejarnos un like en Facebook, estamos como Anime Católico X. En YouTube estamos como Angelorum X, por favor suscríbanse, y también estamos en iVoox y Spotify como Domus Aurea Podcast. Pueden escribirnos, dejarnos sus comentarios, inquietudes, opiniones, pedidos de oración en la caja de comentarios o en el correo domusauriapodcast@outlook.com. No siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima.